Hola, acá estamos de vuelta, una nueva semana política, el programa de conversación, análisis de política, negocios del Mostrador Televisión, con hoy día como invitado estelar Jorge Pirincho Navarrete. Debería ser jugador de fútbol con ese nombre, Jorge. Así es. Así es. Oye, gracias por venir en reemplazo de Mirko, que afortunadamente está de vacaciones, nos ha dejado este espacio para poder conversar de verdad, porque Mirko ya no escucha a nadie, así que... Mirko está mirando esto. Bueno, y con Iván Weissman, nuestro editor general de Mostrador Mercados y terror de los negocios. No, es una reputación. Bueno, y no tenemos sino un gran tema. En realidad ya nos vamos a empezar a repetir, parece, porque esto entre que avanza y no avanza. Hoy día como que el foco se va fundamentalmente hacia Soquimich y ese gran cajón desastre que puede haber ahí, si habría o no habría plata para financiar incluso la campaña presidencial de Michelle Bachelet, y para qué decir de la cantidad de parlamentarios que se supone que podrían estar de una u otra forma involucrados o afectados en el financiamiento ilegal de la política. Se supone, porque hay un cajón desastre que nadie abre, pero ayer el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos dio señales de que iban a querellarse. ¿Qué pasa con eso, Jorge, tú como del punto de vista de la política, más que de lo jurídico? Es bien sintomático lo que ocurrió, porque desde que estalló el caso Penta, todos sabíamos que esta arista, la de Soquimich, iba a ser la políticamente más devastadora. Porque a diferencia de lo que ocurría en el escándalo anterior, que probablemente estaba focalizado básicamente a una tienda política, con un par de excepciones, Penta. Conociendo las redes de protección de Ponce Lerú, es altamente probable y plausible que si efectivamente Soquimich fue utilizado para financiar campañas políticas, esto sea una operación de gran envergadura y además de carácter transversal. Y la conducta que ha tenido el gobierno en esto, a diferencia de lo que ocurrió con Penta, con un organismo que tenía, y quiero creer todavía tiene, un alto nivel de reputación, como es el Servicio de Impuestos Internos, es sintomático y es revelador respecto a este temor. Incluso la presentación que se hizo ante el Tribunal Constitucional, el haber suspendido el procedimiento, todo indica que estamos cayendo en esa vieja pero importante tentación de pensar que esto se va a poder parar con un arreglo de la clase política y las organizaciones estatales, cuando mi particular evaluación es que esto ya no tiene retorno y por lo tanto, como decía mi abuelito muy sabio, es mejor ponerse una vez rojo que varias veces amarillo, y aquí lo que hay que hacer es la pérdida, porque solamente a partir de ahí es posible reconstruir. Porque además hay muchas instituciones en juego, es decir, las instituciones están en juego. Yo, mirando un poco afuera lo que ayer hablábamos en el diario, lo que salió a decir el fiscal Saban Chaguán, el día después de que la Moneda mandó a sus dos coroneles, los dos ministros más importantes del gobierno, Peñalillo de Arena y Care, que fueron a blindar a Jorrat, y al otro día Chaguán sale que le da 48 horas a Jorrat para que le entregue los documentos. Eso es un desafío directo a la Moneda. Es complicado, ¿eh? Porque además no tiene las facultades para ello. Es muy complicado. Todas las instituciones están crujiendo y el problema está en que si, como bien dice Pirincho, si no nos ponemos rojos, las instituciones, el país, la clase política, los que nos dedicamos a opinar una vez y solucionamos el problema, puede ser una debacle institucional, ¿eh? ¿O no? ¿O le estoy poniendo mucho? Yo lo veo porque yo sé que las redes sociales, no creo que yo siga redes sociales a gente extrema en ninguno de los dos lados, pero mirando solamente el espectro de gente que yo sigo y después las columnas que han salido en los diferentes medios, hay es así de gente que yo pensaba que era un poco más fría, hay como una vertiente populista que se gatilló con esto, ¿eh? Que la gente quiere ver sangre en la calle, ¿no? Es complicado, pero es normal porque además ha habido mucho abuso, mucha cosa tapada. Y cuando hay mucha cosa tapada, al final... Ahora, yo tengo entendido que lo hemos deslizado en nota, yo ya lo puedo decir un poco. Nosotros tenemos entendido de que si se destapa, hay plata de Soquimich a la campaña de Bachelet, pero sería plata toda legal por el Servet. Entonces sería una cosa más de vergüenza. Así han dicho, la plata no blanqueada parece que sería para otras partes del aparato político, pero la que fue a la campaña de Bachelet, lo entendemos nosotros, habría sido, y de varias gente que conocen, habría sido toda legal. Pero eso es una vergüenza. Pero eso ha deslizado la moneda, pero no lo sé, si nadie lo sabe bien.
Oye, ¿y estamos a puerta de una asamblea constituyente con todo esto o es mucho ya decir? Yo creo que hay dos elementos que es importante poner sobre la mesa. Primero, a mí me irrita algo cuando nos sorprendemos frente a lo que está ocurriendo, porque yo creo que esto es simplemente la consecuencia inevitable de un proceso que se venía arrastrando hace mucho tiempo. Venimos sosteniendo incluso de forma majadera que no solo los niveles de confianza institucional hacia la clase política dirigente estaban en el suelo, la opinión que tienen los ciudadanos de cómo funciona el mercado, de los empresarios, incluso la confianza interpersonal, la que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, manifiesta un estado que merece ser mirado con atención. Porque como alguna vez lo conversamos, esto es como las reglas del juego. Es decir, poco importa si un equipo juega con 2 delanteros, con 3 defensas, si uno no sabe cuándo la pelota sale, cuándo es foul, cuándo te muestran tarjeta roja, amarilla. Y ese nivel de deterioro hace particularmente peligroso el momento por el cual estamos viviendo, porque como dices tú, la gente quiere sangre, pero la gente quiere sangre porque necesita. Tiene que tener una señal de contundencia que las cosas van a cambiar y no van a ser como eran antes. Y eso requiere eventualmente que haya gente que termine presa, políticos que paguen el costo de lo que significó haber aceptado financiamiento ilegal y lo que... Haber perdido perder sus escaños. Perder sus escaños que hoy día no lo contempla la ley, y ahí tenemos un problema de carácter constitucional para resolver esta coyuntura en particular. Pero lo que más sorprende es que las autoridades o quienes están tomando la decisión o fraguando este acuerdo, lo que no logran entender es que la manera, el procedimiento, la forma en que nosotros salgamos de esto va a determinar mucho el comportamiento de la ciudadanía. Si se percibe que esto se quiere tapar, que esto se quiere esconder, que va a haber un arreglo que va a suavizar o mediatizar la acción de la justicia, lo que vamos a ir acumulando en la calle es más rabia contra el poder. Rabia por cómo el poder se genera, rabia por cómo el poder se usa, por cómo se distribuye, rabia no solo contra el poder económico, contra el poder político, contra el poder social, y ahí por lo tanto sí estamos más cerca de un escenario que se parece a una asamblea constituyente. En cuanto a repactar las reglas del juego, eso es una Pero asamblea constituyente, ¿no? Sí, Eso claro. es repactar el pacto. Lo que yo encuentro interesante social, de ¿no? que volví, que son más de 3 años ya, y cuando volviste a trabajar, porque antes no trabajabas. Exactamente. Pero el 2011, yo siempre he dicho, el 2011 el movimiento estudiantil liderado por Camila Vallejo y Jackson despertó muchas cosas más que el problema de la educación en Chile. Despertó un montón de estos anhelos que se refería y calentura, enojo con ciertas cosas, ciertas prácticas. Pero yo no lo veía en mi medio, en mi grupo social son la mayoría gente empresaria, yo creo la mayoría de centro derecha, no hacían ninguna autocrítica. Y tampoco cuando pasó el tema cuando empezó las cascadas, aislado, ¿no? Pero ahora yo veo, estoy anecdótico, pero yo lo veo, al menos en el nivel social, yo veo como un despertar, como que al final del año pasado, entre lo de Juan Bilbao, las aristas de Penta y ahora Soquimich. Y el tema Sayé también, bueno, ¿no? Pero aquí fue como que hay una, no necesariamente que estén de acuerdo con las ideas no reformistas, entre comillas, que tiene este gobierno, pero hay un consenso. Han ahora tomado conciencia. Y para mí un símbolo fue la presentación de Bernardo Larraín Mate el martes en Icare. Yo desde que volví, 3 años que he ido a Icare, que lo he visto diferentes empresarios, es la mejor presentación, por lo menos la que yo más me identifica, de cómo él abarcó el problema, cómo lo explicó y cómo hay que tomar conciencia. En el fondo que Chile ha cambiado. Y que hay que hacer las cosas diferentes. Y yo creo que eso es importante. En el fondo le está hablando un empresario a sus pares empresarios de que ya hay que hacer las cosas distintas, que Chile ha cambiado, sí, y que ellos no pueden seguir con prácticas. Y un discurso que no estoy mirando un poco, un discurso que él lo había querido hacer antes, pero no era el momento porque no creía que había oído y eligió darlo ahora, pero yo creo que ahora siente que hay más caldo de cultivo para que se escuche y se tome. Pero es muy bueno que la nueva generación empresarial, tenga no solo un discurso, una práctica distinta, ¿no? Sí, claro, yo creo que nadie quiere igual que los políticos, nadie quiere estar en la calle, lo dijo también Tironi hace 2 semanas en el seminario de Raín Viales, los empresarios están completamente desprestigiados. Y los políticos los escupen en la calle, hijo Lago Juez. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces... Volvemos segundo. En segundo estamos de vuelta. Bueno, estamos de vuelta
en esta preciosa librería que nos cobija, nuestra anfitriona, la librería Ulises del barrio Las Tarrias, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, universidad líder en investigación, primera universidad privada en acreditarse en investigación. Y volvamos a nuestro tema, que en realidad es tema único, la política, la economía, el deterioro de las instituciones, que hoy día se centra en Soquimich, pero yo no sé para dónde va a ir variando esto, ¿no? Puede ir, pero en definitiva ¿estamos o no en una situación de revertir esto? ¿O ya estamos en una situación de un nuevo pacto social a través de una asamblea constituyente? Es lo que está un poco en el aire, ¿eh? Pero yo quería, para motivarlos un poco más en este diálogo, contar algo que hemos comentado hace pocos minutos entre nosotros, que hoy día las autoridades, cuando la gente se da cuenta que son autoridades, muchas veces las trata mal, incluso los escupen algunas, y no les importa que anden con escolta, en fin. No digo que les pase siempre, pero es un síntoma, ¿no?, de que están pasando cosas, que hay mucha rabia. ¿Qué va a pasar con eso, Jorge Virincho? Bueno, esta vez no tiene que ver con la demanda, sino más bien con la oferta. Y yo creo que lo que es importante es que, más allá de que nos aficionan y apasionan los diagnósticos, empezar a ver por dónde están las soluciones. Respecto de la clase política propiamente tal, aunque no soy muy amigo de los símiles entre la política y el mercado, lo debo confesar, pero creo que nuestro principal problema ha sido histórico, básicamente de competencia. Nuestro producto, la política, es malo porque no hay competencia. La política es lo más parecido a un mercado imperfecto, lleno de atajos, subsidios, y lo que nosotros necesitamos, monopolio, necesitamos airar esta cuestión. Y que efectivamente se compita en un sistema más abierto, para lo cual la reforma del sistema electoral va a contribuir, pero quedan muchas reformas que hay que hacer, o parceladamente o a través de un esfuerzo mayor envergadura como el que tú describes. Pero respecto de otro sector de la sociedad, poco decimos que tiene que ver con los empresarios. Yo me quiero colgar algo que decía Iván. Yo también escuché a Bernardo Larraín. Me dejó bien impresionado su discurso. Bernardo Larraín dijo algo que yo no había escuchado en esta instancia, que sintiéndose muy profundamente orgulloso de ser empresario y de donde viene, incluso un gran empresario. Bueno, hijo de empresario, nieto de empresario. Dice algo que yo no había escuchado. Dice, no basta con generar empleo, riqueza, pagar nuestros impuestos. No basta tampoco con cuidar el medio ambiente y proteger a las comunidades. Lo que importa ahora, lo que la gente nos reclama, dijo, es que la empresa empiece a generar un valor público. Que se legitimice. Lo privado se legitimiza a través de un valor público. Yo me quedé pensando, ¿qué significa el valor público? Y creo que en una frase, el valor público de una empresa es la razón por la cual esta empresa me importa, aunque no tenga nada que venderme y yo no tenga nada que comprar. ¿Por qué es importante la empresa aunque no tenga ningún tipo de interacción conmigo a nivel transaccional privado? Y ese tema creo que dio luces por donde probablemente, ya teniendo la receta para la clase política, pudiera haber una receta interesante para la clase empresarial. Sí, yo creo que es verdad. O sea, además incluso él habló también de cómo se relacionan, cómo el diálogo entre los empresarios y las empresas con la sociedad en la que van. Y claro, dijo, no es suficiente armar un colegio en una comunidad porque vas a hacer un proyecto, etcétera, sino que tenéis que ir a donde está la gente. O sea, no lo nombró así por nombre, pero dijo, no puede ser que nuestra forma que nosotros hablamos al resto del país es con el Mercurio los domingos, una cosa, no usó la palabra Mercurio, pero dijo con la prensa escrita. Pero se entendía lo que quería decir. Absolutamente. Claro, entonces él dijo, y una cosa que yo estoy de acuerdo, que yo soy el más que consciente empresario, le dijo, usted tiene que bajar del Monte Olimpo. Y yo doy el ejemplo del Monte Olimpo, que no te escuché. El Monte Olimpo, que una vez al año ni Caro ni nadie salen, y está esta purga o esta marea de periodistas afuera y tiran su par de cuñas, o cuando están haciendo una cosa de responsabilidad social empresarial. Yo se lo he dicho en algunos foros, que yo le digo, ustedes siempre nos tenemos que invitar de Estados Unidos, le digo yo. Bueno, en Estados Unidos los empresarios bajan a la trinchera, y a veces le llegan huevos, pero tú ves, le digo yo, a cualquier CEO de cualquier empresa de la que se transa en Wall Street, van a los matinales, van al equivalente de la Pincoya, como el equivalente de la DESA, van a universidades privadas. Hacen un intento por legitimarse, en definitiva. Y debaten, pues son parte. Y claro, me dicen, no, pero es que es muy duro bajar al lodo. Y yo, mi argumento es que sí, te va a llegar un poco de lodo, pero el debate está ahí. Ahí está el debate. Y si ustedes van a seguir Casa Piedra, Mercurio los fines de semana,
ese espacio lo va a llenar alguien más, porque ese espacio, el relato, lo va a contar otro. Con el famoso espacio para el populismo, que anda dando vuelta y que todo el mundo lo comenta en calladito. Oye, cuidado, que viene el populismo. Fíjate que esa palabra que pronuncié Iván 2 veces yo creo que es clave. Lo que nos ocurrió a nosotros es que transitamos de un discurso que estaba centrado en la legalidad a un discurso ahora que está centrado en la legitimidad. Exacto. ¿Es legal que una gran empresa le done a un grupo de diputados para generar influencia sobre las decisiones que se toman en relación a esa industria, si es que ese aporte lo hizo conforme a lo que establece el servicio electoral? Sí, es legal, pero probablemente no es legítimo. Ya no es legítimo en todo caso. Y por lo tanto, una de las cosas que yo creo que es importante entender es que, a propósito de lo que discutíamos antes, la manera de resolver esta cuestión va a ser muy importante y que tiene que ver de nuevo con la legitimidad. El método del mensaje, dicen por ahí. Y más que el resultado mismo, no va a ser posible tener un cambio político significativo si es que no es con una activa participación de los ciudadanos. A mí esta cuestión me tiene más o menos aterrado. Vamos a tener el próximo año elecciones municipales y con voto voluntario y en este nivel de descrédito, pese incluso que se trata de una elección de tipo local, yo quiero ver los números de participación electoral y para qué te digo si es que no resolvemos esto para la elección parlamentaria y presidencial del año siguiente. Y eso es un tremendo peligro. Yo creo que América Latina es un buen ejemplo y nos enseñó cómo las peores tragedias y los más tristes experimentos fueron antecedidos siempre, pero siempre, de un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio público institucional y dejaron en manos de pocos decisiones. Lo que pasó en Argentina, que es un país que yo conozco cercano por mi señora, que es lo que pasaba en Argentina, ¿no? Que mucha gente no se retiró del espacio público y lo dejó, como dijiste tú, en manos de gente que a lo mejor no fueron los mejores. En el mundo de la empresa en general, Argentina está completamente divorciado. Mira, curiosamente, porque acá hay demasiado contubernio entre el mundo de la empresa y el mundo de la política. Allá está al extremo de divorciado, ¿no? Lo que pasa es que en Argentina, a diferencia de acá, que los mismos grupos económicos más o menos perduran el tiempo, allá los grupos económicos, con excepción de los grandes del campo, como Bujibón o Cargill, que es americano, pero en general, el resto, con cada nuevo gobierno se forma todo. O sea, Cristóbal López no existía, Nokia no existía en el gobierno de Menem. El dinero circula muy rápido en eso, ¿ah? Porque entonces acá el gobierno es el que no hace. O para decirlo más precisamente, tratándose de Argentina, los favores van cambiando destinatarios. Así es. Exactamente. Eso está mejor definido. Señora no le va a gustar. Oye, pero yo pienso cuando hablen mal de su país, perdón, María José. Son estilos. Oye, yo pienso que en el tema empresarial, a propósito, tú mencionabas la intervención de Bernardo Larraín Mate y de otras más en ICARE, cómo se inserta, cómo se reinventa el mundo de la empresa, que es como tiene que reinventarse el mundo de la política. Y en otros países ha dado buen resultado, sobre todo creo que puede dar buen resultado en Chile, que es un país bastante individualista. El chileno en general es desconfiado, individualista, pero repartir beneficios. En otros lados, un 5%, un 10%, depende, el país depende de la industria. Cuando se va a afectar una localidad, un sector, esa industria, que es necesario para otras cosas también, ¿cierto? Para que el país crezca, pero va a afectar a cierta gente, a esa gente se le comparten los beneficios. Y eso en Chile aún, esa cultura no ha llegado, pero yo creo que va a llegar y es una buena forma de ir saneando el ambiente, ahora ¿no? Están haciendo eso, las mineras, sin que lo empuje el gobierno nacional. Yo tengo entendido que las grandes mineras están haciendo un acuerdo de reinvertir o dejar un cierto porcentaje en la región. Eso es un avance en la cultura empresarial, pero es una cosa que todavía es voluntaria, que hacen lo que les parece a ellos, pero lo otro está bastante más institucionalizado, es dinero, cantidad de dinero que se tiene que repartir de cierta forma, en fin. Es una forma de ir matizando el daño que se le provoca a otros para generar riqueza. Pero es verdad, pero volviendo a un tema que tocó Pirincho, cuando tú hablas con los empresarios, tú le dijiste, usan la misma palabra, los empresarios que son, desde mi punto de vista, más abiertos de que hay que hacer cosas, cambios, pero sí te dicen acá el problema para nosotros con los grandes proyectos es que lo que es legal ya no es legítimo. Y entonces el ejemplo más cercano es lo que está pasando con el grupo Luxich y las mineras. Entonces, más allá si pues yo no soy técnico, pero el argumento que ellos dicen, nosotros, gente que está ahora en el Parlamento, que eran Ceremi, firmaron todos estos documentos. Y ahora todos se hacen los H.
Nadie viene acá, o sea, como dicen, las victorias tienen muchos padres, las derrotas son todas huérfanas. Acá dicen nada. Entonces, ¿tú qué haces? Si tú tienes todos los permisos, todos te los aprobaron, ¿no? Y después sale por otro lado y toda la gente que te dio todos estos permisos que son legales, te dice, no, pero eso no, porque la comunidad ya no... Entonces, el argumento es que, puede que tenga razón, pero tiene que haber una institucionalidad que solucione eso, porque si no, Bueno, no te podías traer. Tú estás yendo al corazón de esto, ¿ah? El corazón de esto es que el Poder Judicial se ha empoderado del lado de la ciudadanía. Algo ha pasado, esto es una cosa que lleva algunos años, y el Poder Judicial ya no es el que era, ya es independiente del poder político, y siempre se supone que está la división de poderes, ¿no? Pero ahora de verdad se está viendo y se está poniendo de un lado más bien crítico y está leyendo quizás mejor el país. Pero yo lo diría de otra forma, porque una manera de mirar esta cuestión es decir, se ha judicializado un conjunto de problemas de carácter político, ambiental. En este país siempre ha estado todo judicializado, ha cambiado la forma. Pero lo que yo creo que está ocurriendo es todavía peor. Más bien el espacio de discusión política ha transitado desde el ámbito estatal, en este caso los gobiernos, a los tribunales de justicia. La ausencia de legitimidad de las autoridades locales, la poca comprensión, como decías tú, Iván, de que hemos transitado problemas de legalidad, legitimidad, la falta de destreza en canalizar eso en las instituciones públicas correspondientes gubernamentales llevó la discusión política a los tribunales. Mira, volvemos, antes de despedirnos, volvemos y cerramos este tema. Gracias. Bueno, estamos aquí en el fulgor de la batalla verbal. Gracias a la librería Ulises, nos estamos empezando a despedir, nuestra anfitriona, a la Universidad Andrés Bello, nuestro auspiciador. Y ¿cómo cerramos este tema, la judicialización? Yo lo que te decía, Pirincho, mi impresión es que Chile ha sido un país que normalmente judicializa todo. Lo que pasa es que nunca había llegado a este nivel de extremo de judicialización de la política, ¿no? Y además nunca se... Con esta independencia, además. Nunca había, se había notado un poder judicial tan distante, no sé si tan independiente, pero además tan distante del mundo de las decisiones políticas, sobre todo más populares, y tan sensible al sentir ciudadano, como estuvieron muy desacreditados después de la dictadura. Era la institución más desacreditada cuando volvió la democracia, ¿te acuerdas? Sí. Y hoy día no es así. Han tenido como un reinvento como institución, como parte del Estado, estos tres poderes del Estado. Que entre otras cosas, creo yo, ha sido a resultas del vacío que ha generado la falta de política, de legitimidad por parte de las instituciones que tradicionalmente deberían hacerlo en el seno republicano. Fíjate que yo simplemente, para dejarlo lanzado para adelante, hay ciertas como mandamientos que uno debería seguir en esta discusión, no solamente en lo público y en lo privado. La primera, que es una clave más bien de carácter política, la orden del día es redistribuir. Hay una segunda clave de carácter procedimental que hablamos un rato, el método del mensaje. Más que los resultados importan la forma y los procedimientos. Una tercera, si tú quieres, psicológica, lo más objetivo y lo subjetivo. Yo creo que hay que empezar a poner mucho más atención en las motivaciones, en los estados de ánimo, en las razones personales de las personas, más que en esta caracterización de un discurso racional. Racional, que ha sido el discurso general de Chile, porque es tecnócrata, un país... Es que ya llegó el momento de las habilidades blandas, no solamente las duras, ¿no? Y una cuarta clave o mandamiento es que se cayó el muro en el otro sentido entre lo público y lo privado. Los ciudadanos hoy día le están exigiendo a las empresas y el mercado con estándares que probablemente antes solo aplicaban a la institucionalidad pública en materia de transparencia, gobiernos corporativos. Eso es muy buen punto. Y eso para la iglesia, los medios, todo. Para todos, los medios incluidos. Y cuando uno junta estas cuatro claves y le aplica a nuestra élite en todos los ámbitos, por eso nos damos cuenta que la estantería se está cayendo a pedazos. Algo que con qué cerrar, Iván. Yo creo que fue bonita frase. Mira, afortunadamente Mirko tampoco va a estar la próxima semana, así que vamos a volver a invitar a Jorge Pirincho Navarrete a que nos acompañe. Nos vemos el próximo miércoles o jueves, está por definirse, pero avisaremos oportunamente. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Iván, gracias a la librería Ulises y a nuestro auspiciador, la Universidad Andrés Bello. Chao.